Si nos vamos al pago de impuestos, las empresas privadas a nivel mundial, no a nivel mundial en México, porque a nivel mundial pueden pagar más, estarían pagando en promedio el 33% de sus utilidades. Pero eso es cuando pagan impuestos. Este es otro análisis con base en datos de la Bolsa Mexicana de Valores, también hecho por el exdiputado federal Mario Di Costanzo, publicado en la revista MX en octubre de 2009, que muestra cómo el pago de impuestos, por ejemplo, de Pemex, con respecto a sus ventas, prácticamente fue del 0% y no tiene impuestos diferidos. En comparación, veamos el caso de Cemex, Cementos Mexicanos de Lorenzo Zambrano, cómo el pago de impuestos con relación a sus ventas fue de menos casi el 10%. ¿Eso qué significa? Que estos impuestos, 38,000 millones de pesos, no fueron pagados al fisco por Cemex. Pero además, si sumamos los de FEMSA, que también es otra de las empresas señaladas en el IPC, dejó de pagar impuestos por 2,000 millones, América Móvil no pagó impuestos por 14,000 millones, Telmex no pagó impuestos por 16,000 millones, estas dos empresas dejaron de pagar impuestos por 30,000 millones, Televisa tampoco es una de las que debe estar aquí, Walmart, Bimbo, veamos la cantidad ridícula del pago de Bimbo, por ejemplo, de apenas el 2%. ¿Sí? De impuestos. MX vuelve a publicar ahora en marzo de 2013 ya los datos globales entre el año 2000 y el año 2011 de la falta de pago de impuestos de los grandes grupos empresariales. Tan solo veamos que en 2011 dejaron de pagar 220,000 millones de pesos. Datos oficiales de la Auditoría Superior de la Federación. Esta es la verdadera razón de la privatización de Pemex y de por qué Pemex tiene una carga impositiva tan alta. Si estos grupos empresariales pagaran estos impuestos, Pemex podría pagar la misma proporción que ellos, el 30%. Y todo ese 30% adicional sobre sus ventas se podría invertir en desarrollo tecnológico, en educación superior, en salud, como se ha hecho en Brasil y en otros países. Corrupción. Es evidente que Pemex también ha sido mal administrada. Se habla mucho de la corrupción del sindicato petrolero, pero veamos cómo nos podemos explicar de manera lógica que en 2007 Felipe Calderón firma un contrato con la empresa Repsol española que no tiene gas, porque España importa más del 99% del petróleo consumido en España y le va a vender gas a Comisión Federal de Electricidad, una compañía de un país que tiene gas. Eso fue en septiembre de 2007. Lógicamente Repsol, al no tener gas, lo fue a comprar a Perú y compró gas por 6,000 millones de dólares, mientras se lo revende a México en 21,000 millones de dólares. Esto es corrupción de más alto nivel. En ese momento hay que señalar que el director de Pemex era Suárez Copel, que la secretaria de Energía era Georgina Kessel, profesora de UNITAM, que ahora se contrató con la empresa española Iberdrola, y Suárez Copel ahora se contrató con una empresa holandesa. Vemos que Repsol compró gas en Perú por 6,000 millones. ¿Por qué Comisión Federal no lo compró en 6,000 millones? Y le tenemos que pagar a los españoles incluso la construcción de un puerto en Manzanillo, Colima. Esto implica para México una pérdida de 15,000 millones de dólares. Con eso hubiéramos podido construir las 2 refinerías que tenemos necesarias. Utilidad para el país. Con ese dinero que perdimos en esa sola operación, hubiéramos podido becar a casi 1 millón de estudiantes con 5,000 pesos mensuales durante 4 años para estudiar una carrera. Y serían mucho más útiles para México 875,000 estudiantes becados que podrían producir y aportar desarrollo al país. Todavía peor, Repsol entregará en Colima 500 millones de pies cúbicos de gas diarios, mientras que en la sonda de Campeche se están dejando quemar 700 millones de pies cúbicos diarios de gas. Es decir, se compró un gas que ni siquiera necesitábamos. Esto es corrupción de alto nivel. Pemex está ganando 3,000 millones de pesos diarios por exportar materia prima, petróleo crudo, absurdo. Si exportáramos gasolina, la ganancia se aumentaría de 1.5 veces. Es decir, Pemex podría estar ganando 4,760 millones de pesos diarios.
Y si retomáramos el nivel de la petroquímica que tenía México antes, las ganancias se podrían multiplicar por 2. Es decir, Pemex estaría ganando 6.300 millones de pesos diarios simplemente invirtiendo en petroquímica. Y para esto no necesitamos extranjeros ni necesitamos modificar la Constitución. Basta apostarle a los mexicanos e invertir en ciencia y tecnología en México. Peña Nieto ya había anunciado, y ahí sí está señalado, esta es una publicación del Financial Times en octubre de 2011, ahí no se andan con medias tintas, podemos ver que señala claramente la inversión privada de más de 50 años en la industria petrolera mexicana, y todavía Peña Nieto nos acusa a los mexicanos de que somos rehenes de la ideología y que eso ha limitado el desarrollo y el dinamismo del sector energético. Acabamos de dar datos precisos que desmienten totalmente al señor Enrique Peña Nieto. Es falso, totalmente falso, que Pemex no tenga dinamismo o que haya tenido un desarrollo. Es una de las mejores compañías del mundo. Y tampoco es cierto que los mexicanos somos huéspedes de la ideología, rehenes de la ideología. No, los datos nos muestran que de manera incluso empresarial debemos de defender a Pemex. ¿Qué podemos hacer? ¿Hay alternativas? Claro que las hay. Información, difunda esta presentación, platique con sus vecinos, transfiera estos datos, infórmese de cuál es la situación de Pemex y de cuáles van a ser las consecuencias si permitimos que se privatice parte de las ganancias de Pemex. Ahora, no basta estar informado. En Querétaro estamos organizando brigadas en defensa del petróleo, como ya lo hicimos en 2008, y lo invitamos a que usted se organice, forme su brigada con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo, defienda el seguro social, defienda el ISSSTE, defienda la escuela pública de sus hijos. Tercero, tenemos que tener solidaridad entre todos los mexicanos, compromiso y pensar en un proyecto alternativo de nación, porque alternativas las hay. Basta detener la corrupción en Pemex, basta construir 2 refinerías para dejar de importar gasolina del exterior, basta invertir en ciencia y tecnología, basta que los grandes empresarios paguen impuestos y Pemex podría tomar el motor de ser todavía una petrolera mucho mejor. Hay que tomar en cuenta que si bien el PRI y el PAN, con una actitud totalmente antipatriota, quieren entregar nuestros recursos a los extranjeros, también somos culpables nosotros, porque como decía Albert Einstein, el mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad. Aprendamos el caso de Brasil y de los brasileños, que ellos sí se informaron, sí se organizaron, tuvieron compromiso con su nación, solidaridad con su nación y presentaron alternativas. Apenas en junio de 2013, gracias a una serie de movilizaciones en las principales ciudades de Brasil, los brasileños obligaron a sus diputados, que son sus representantes, a que el 75% de las regalías de los campos petroleros recién descubiertos fueran destinados a la educación y el 25% a la salud. Quiere decir que si los brasileños no se movilizaban para defender sus recursos energéticos y sobre todo para decidir el destino de las ganancias del petróleo, ahorita los brasileños no hubieran logrado eso. Esto es un mensaje para la gente que dice que las movilizaciones no sirven para nada. Gracias.